Dios le bendiga, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el capítulo número 6 de Primera de Timoteo. Voy a leerles unos versículos de este capítulo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hace bastante tiempo inicié una serie de 3 predicaciones y así dije cuando lo inicié. Voy a dividir ese tema. En aquel entonces dije un tema que llamé discordancias contra las Escrituras. Discordancias, dije en aquel entonces y lo repito, nada más para ponernos otra vez en contexto. Discordancia, lo dije y lo digo en su sentido musical, como las notas que perturban la armonía de una composición. Y creo, y repito lo que ya dije, hay discordancias en la iglesia que desentonan, que afectan a la palabra de Dios, que afectan, que desentonan a la iglesia. Esas 3 discordancias que anuncié entonces, de las cuales he dado 2 mensajes, ahora es el tercero y último. La primera fue la ignorancia de las Escrituras. La segunda, la discordancia sectaria. Y la tercera, que hoy trataremos, discordancia por falta de piedad verdadera. Voy a dar un resumen tan breve como esto, de la primera discordancia. La discordancia de ignorancia de las Escrituras, lo basé sobre todo en resumen, citando a nuestro Señor Jesucristo. No abran sus Biblias, pero está en Mateo 22, 29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Sobre ese tema hice el mensaje, sobre todo exhortando, aconsejando, llevando a los hermanos con amor a leer las Escrituras, que creo que a algunos nos hace falta recordar. Debemos leer las Escrituras. Jesucristo nos dice que ignoramos las Escrituras y la primer razón de ignorar las Escrituras es que no las leemos. En fin, ese fue el primer mensaje. El segundo mensaje fue la discordancia sectaria. La denominé así, discordancia sectaria,
Pero dado que no hice un tratado contra las sectas, sino una argumentación contra falsas enseñanzas y doctrinas, parafraseando al apóstol, mejor la llamé, le cambié de nombre a discordancia de falsa o torcida enseñanza. Citando lo que dijo San Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Repito un resumen de aquel mensaje con este párrafo. Hay iglesias y grupos cristianos, y sabemos, los conocemos. Hay iglesias y grupos cristianos que, aunque no podemos llamar sectas, sus prácticas y enseñanzas prioritarias se alejan del Evangelio. Se alejan del Evangelio negando la soberanía de Dios, dando preferencia a las emociones y a los prodigios carismáticos, la sanidad, las lenguas y demás dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Declaran que la Biblia es su fundamento y para torcer la enseñanza aíslan una verdad parcial y la enfatizan del resto de las Escrituras. Cuidado cuando una iglesia proclama la sanidad en lugar de la salvación, la prosperidad en lugar de la santificación, practica la justicia farisíaca de las apariencias y no la justicia de Dios, las alabanzas por la emoción y el ritmo de cadencia mundanal, las sensaciones de la piedad y no la piedad verdadera. Gálatas 1:9 dice, y con eso cerré aquel mensaje: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Subrayando la que ya había dicho Pablo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa maldición sigue vigente, porque sigue vigente todo lo que expresé de lo que está sucediendo en las iglesias, donde se predica otro evangelio, donde se practica otra alabanza que no es la evangélica, no es la bíblica, donde se lleva a las emociones y al baile la alabanza y la espiritualidad. Hoy es la tercera y última discordancia. La discordancia por falta de piedad verdadera. Voy a hacer una aclaración, creo que es necesario. El título pudiera implicar que el mensaje hablará en contra de la hipocresía. Eso de ninguna manera. No está en mi motivación. Mi motivación prioritaria es que, con amor a ustedes, este mensaje sea que provoque en nuestro espíritu glorificar a nuestro Dios, procurando en nosotros la verdadera piedad. Creo que piedad es una palabra en general sencilla, una palabra que sobre todo en el medio de la iglesia estamos acostumbrados a usar, y la usamos a veces o muchas veces o siempre sin saber
una definición porque no la necesitamos. Es como otras palabras que las damos por dados sus significados, su exacta definición. No necesitamos definirla, no necesitamos ir al diccionario, porque piedad es piedad. Sin embargo, mejor ir a saber bien qué es piedad. El diccionario de la Real Academia Española define la piedad, y creo que esto lo escribió un lingüista cristiano, porque dice: piedad es una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Qué bella definición del diccionario. Pero nosotros creyentes debemos buscar qué dice la palabra de Dios. Sí nos sirve saber qué dice la lengua, qué dice el diccionario, pero creo que lo que nos conviene saber más es qué dice la palabra de Dios al respecto. En la palabra de Dios, el concepto de piedad bíblica empieza en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se centra el concepto de piedad en el temor de Dios. Y en el Nuevo Testamento el concepto de religión. En esos conceptos abarca todos los elementos que encontramos respecto a la piedad. Podemos establecer así como que religión como significado central cuando en el Nuevo Testamento leemos el término piedad. Dividí el estudio en los siguientes puntos: piedad en el Antiguo Testamento, piedad en el Nuevo Testamento, definición de piedad, argumentos contra la falsa piedad, y terminé con unos puntos prácticos. La piedad en el Antiguo Testamento. La primera mención de piedad de este término, y que nos enseña cuál es el concepto de piedad del Antiguo Testamento, está en el libro de Job, en las acusaciones que hace Elifaz contra Job en el capítulo 22. Si quieren abrir sus Biblias, en el capítulo 22 voy a empezar a leer, voy a leer unos versículos desde Job 22:1. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho en que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Está Elifaz, ese amigo entre comillas, contendiendo con Job en vez de confortar a Job. Se ve entre líneas la sevicia, hasta la envidia que le tiene a Job, sabiendo que Job ha sido un hombre piadoso, ha sido un hombre cerca de Dios. Y entonces hace ese sarcasmo: ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Aquí el término piedad de este pasaje significa
temor de Dios. Podemos leer así: ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu temor de Dios? Y el temor es el temor de Dios que nos enseña la Biblia, ese temor reverente. No es miedo, no es asustarnos, es temor reverente. Por cierto, en otra versión se traduce adoración. A causa de tu adoración, es decir, a causa de tu espíritu, vamos a llamarle así, religioso. Ese argumento en contra de Job le favorece, porque dice el espíritu de Job cómo era, cómo es. En el libro de Oseas encontramos el término piedad, y voy a leer desde el contexto anterior para que lleguemos al significado. Dice así en Oseas 6:3. No necesitan abrir sus Biblias, se los voy a leer. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Notaron que en el contexto de la palabra piedad se entiende que la piedad que define del pueblo son sus buenas obras, porque son conocer y perseverar en el conocimiento de Dios, lo que en el Antiguo Testamento demandaba el Señor de su pueblo, conocimiento. Vamos hasta piedad en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la primera mención del término piedad está en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 12, dice así. Es un pasaje muy conocido de ustedes, no necesitan buscarlo. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ya reconocieron el pasaje donde Pedro no le dio ni oro ni plata al mendigo, sino le dio que pudiera andar. Dice, no es por nuestra propia piedad, dice Pedro, de nosotros y de sus compañeros. Piedad aquí específicamente lo da el esquema evangélico, es la piedad religiosa, llamémosle así, la devoción, la santidad. En resumen, piedad aquí significa religión evangélica. No es por nuestra religión, no es por lo que le decía Pedro a la multitud, no es por lo que creemos y enseñamos, sino por el poder de Jesucristo. No es de nosotros. Él da gloria a Dios, no a lo que cree, no a lo que enseña, pero a Dios. Seguimos en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas,
ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Podemos parafrasearlo con mujeres que profesan ser religiosas, ser cristianas. Y en el diccionario de esta palabra dice, piedad aquí es devoción, o sea, una actitud espiritual delante de Dios, de amarle, de glorificar su nombre. Entonces, tratando con estos datos de llegar a una definición de piedad, encuentro que la mejor manera de definirla o la mejor manera de describirla es una actitud de corazón. Ilustrándola, la piedad, como un gran ramo de hermosas flores. Esas flores con aroma celestial, en donde cada uno de los términos que forman este concepto de piedad se traducen en una flor con el perfume como del incienso de las oraciones de los santos. Es entonces piedad una actitud hacia Dios de temor reverente, de amor, de devoción, de santidad. Flores de ese ramo hermoso de aroma celestial, como dije. Una actitud entre hermanos, amor, piedad, perdón. En esas palabras, en esos términos, en esos conceptos, en esas definiciones, por así decirlo, en el conjunto de ese ramo hermoso está lo que es piedad, lo que debe de ser la piedad del creyente. Repito ahora la definición del diccionario. Virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Por favor, vean Segunda de Pedro, el capítulo 1. Voy a leerles desde el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En este pasaje encontramos la fuente de la piedad, su divino poder, el medio de la piedad, el conocimiento y la promesa de la piedad, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia. Y el mandamiento, segunda de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Y el fruto de la piedad. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notaron lo que, si hablara otra vez musicalmente, va creciendo, va creciendo? Porque vamos añadiendo virtudes a la virtud. Y eso el Señor nos lo manda, a que añadamos conocimiento, que añadamos piedad, que añadamos amor. Él nos da el poder, pero es nuestra responsabilidad, la piedad y el amor. En conclusión, y para tener una conclusión, si en el Antiguo Testamento se centra el concepto de piedad en el temor de Dios, en el Nuevo Testamento el concepto de religión abarca todos los elementos que hemos estudiado respecto a la piedad. Podemos establecer religión como significado central cuando en la palabra de Dios leemos piedad. Podemos resumir el significado de piedad como la acción viva y evidente de la religión que nace de un corazón agradecido a Dios y con el poder de Dios. En Santiago 1:27 tengo la comprobación de lo que estoy diciendo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si ustedes cambian allí lo que dice Santiago de religión y ponen piedad, no pierde ninguno de su significado. La piedad pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sabemos, estudiando este pasaje, que no es la única buena obra que los creyentes podemos hacer: visitar a los enfermos, apoyar a las viudas. Hay muchas buenas obras. Ahora nuestro pastor habló en la mañana invitándonos a las buenas obras materiales aquí en la iglesia, es decir, y qué bueno que hay obras materiales porque evidencian los valores espirituales, el amor. Si usted con amor a Dios y a la iglesia viene y hace la limpieza, acomoda las sillas, los himnarios, siembra un árbol, riega una planta y no corta los naranjos que tanto cuida nuestro hermano, son buenas obras de evidencia, de amor, de espiritualidad. Ahí sí, lo material da significado a lo espiritual. Establecí, cuando hice la introducción a este mensaje, que no es contra hipocresía, pero no puedo soslayar la enseñanza y el consejo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, no necesitan abrir su Biblia, yo les voy a leer.
Dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y luego, y aquí lo puse con letras rojas: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Gracias a Dios, y doy gracias a Dios por esta comunidad, por esta iglesia. Cuando he estado con este mensaje en mente desde hace tiempo y salía y volvía a salir esto, dije, no quisiera que con el movimiento de una hoja lastimar a un hermano, a algún hermano que pensara, esto lo está diciendo por mí, o porque cree, o porque me vio. No creo, no he visto nada, no he visto de ustedes, más los que tienen de mí amor, amor espiritual, amor verdadero. Sin embargo, debemos de seguir, como dice Timoteo, la fe, la vida eterna, el amor, la piedad. Sin embargo, consciente o inconscientemente, la tendencia, y es una tendencia natural del hombre, es obtener gloria participando de la obra de Dios en la salvación, en la santificación, en la piedad, y llegando a colocar al yo preeminentemente antes que a Dios. Y esa es la falsa piedad. Nuestras obras y virtud a veces las ponemos arriba de la gracia soberana de Dios. Creemos consciente o inconscientemente que es nuestra obra, nuestra piedad, nuestro amor, o en alguna proporción con lo que Dios hace en nosotros. Mitad Dios, mitad yo. Él me da el poder, pero yo tengo la gloria. Él hace su parte, Dios, pero yo hago muy fielmente la mía. Y eso es justicia propia, es vanagloria, es quitarle la gloria a Dios. Entonces, siguiendo esa tendencia que, como dije, es natural en el hombre, así nacen las religiones del mundo, queriendo ganar la eternidad, el nirvana, el cielo, o ser como dioses por ellos mismos, por su poder, por su espiritualidad, por sus obras, negando la gracia y la soberanía de Dios. Entonces, siguiendo esa tendencia natural y ese desvío sutil
de nuestro espíritu, de un espíritu de autocomplacencia, podemos llegar nosotros llegar a tocar la discordancia de la falsa piedad, vanagloriándonos de nuestras buenas obras y al fin negarle realmente la gloria a Dios. Voy a terminar con unos puntos prácticos. Número 1, seguir la verdadera piedad. Un autor escribe: la verdadera piedad debe de estar fundada sobre un entendimiento correcto de Dios y de las demandas que Cristo hace a quienes quieren seguirlo. Escuchemos, voy a leer un solo versículo de las demandas de nuestro Señor a nosotros. Entonces, Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Primer paso, niégate a ti mismo. Tú eres un pecador, estás vacío sin el Espíritu, no tienes poder sin el poder de Dios. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Cada uno de nosotros tiene su cruz. Cada uno de nosotros con esa cruz debemos de seguir a Cristo. San Pablo nos da el ejemplo perfecto de piedad verdadera, diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, la hermana Alicia me lo estaba soplando. Si no sabes ese versículo, apréndelo, medítalo y aplícalo en tu vida. Así estarás sujeto a la piedad verdadera. Esa piedad verdadera que es una actitud que nace del corazón y toma la acción. Niega a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Pero no te glorifiques a ti mismo, y ese es el segundo punto práctico. Dice en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Recuerda quién eres. Recuerda que la piedad no es tuya, sino del poder de Dios y para su gloria. Recuerda tu naturaleza. Leí como uno de los puntos un versículo del Antiguo Testamento en Oseas que dice, Oseas 6:4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Creo que esa frase tan fuerte del Señor, la piedad nuestra es como la nube
y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Nuestra piedad. Por eso tenemos que abrazarnos por el Espíritu al poder de Dios para tener la piedad verdadera. Y recuerda, hay recompensa, también dice Tito, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad acompañada de contentamiento tiene esa recompensa, y en esta vida yo creo que es la paz. Si estamos viviendo la piedad, estamos en paz, o debemos de estar en paz. Esa es una recompensa en esta vida. Pero no olvidemos que tenemos una recompensa mayor, eterna. La recompensa que recibimos sin merecerla por la redención obrada por nuestro Señor Jesucristo en el acto de piedad supremo, su crucifixión, su muerte en el Calvario. Tenemos pues ejemplo de piedad en Cristo en toda su vida, pero en el horizonte máximo del Calvario, el mayor ejemplo de piedad. Aquel amigo nuestro que dio su vida por nosotros. En el Sermón del Monte, voy a leerles un resumen de lo que se encuentra en Mateo capítulo 6 en cuanto a las demandas de nuestro Señor Jesucristo acerca de la piedad. Guardaos de hacer vuestra justicia, guardaos de hacer vuestra piedad, pudiéramos decir. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando te sientas actuando con piedad, da gloria a Dios. Él te la da por su gracia. No tengas buena obra, no tengas obra piedosa para vanagloriarte, para que te vean otros hombres. En el Sermón del Monte nos dice eso Cristo respecto a la limosna, con respecto a la oración, con respecto al ayuno. Es decir, toda la serie que podemos encontrar de nuestra vida, que podríamos llamar nuestra vida religiosa. Nuestra religión es nuestra relación con Dios para glorificarle delante de los hombres, no para glorificarnos nosotros. Nuestra religión está fundamentada en el Calvario y en el Pentecostés, en el Espíritu, en Getsemaní y en la cruz. Que Dios bendiga a nuestro Señor Jesucristo y que Dios nos bendiga a nosotros. Voy a despedirnos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Te rogamos, Padre, que tu palabra, tu Espíritu, haga su obra en nosotros. Que se edifique en nosotros en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la piedad verdadera.
la piedad que te glorifica, la piedad que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén.